El millonario visitaba la tumba de su hijo cuando un chico apareció jadeando y dijo: «Señor, escuché un gemido en la tumba». Atrapado por la desesperación, cayó de rodillas y comenzó a cavar con sus propias manos. Y lo que vio ahí abajo hizo que su cuerpo se desplomara, incapaz de creer lo que tenía frente a sus ojos. La llovizna caía sobre el cementerio, convirtiendo el suelo en un espejo de lodo y recuerdos. Facundo García, heredero de un imperio construido sobre el acero y la indiferencia, caminaba entre las tumbas como quien atraviesa su propio infierno. Hacía 10 años había perdido a su hijo, Joaquín, un niño de 6 años, el único rayo de luz en una vida moldeada por las obligaciones y las apariencias. El mismo día del entierro, Fátima, la madre de Joaquín y ex empleada de la mansión, con quien había vivido un amor prohibido, se marchó sin avisar y nunca más volvió. Desde entonces, el millonario vivía como un muerto que respiraba, encerrado en una casa sin risas, sin el olor de la infancia. Sus padres, Alfonso y Elena, siempre dejaron claro que los sentimientos eran una debilidad. «Debes seguir adelante, Facundo. El mundo no se detiene por un niño muerto», decían con el mismo tono helado que usaban para cerrar contratos. Él lo intentaba, pero ¿cómo se supera el fin de todo? ¿Cómo se respira cuando el corazón fue enterrado junto con un ataúd? Cada aniversario de la muerte regresaba al mismo lugar llevando flores y preguntas que el tiempo nunca respondió. Aquella tarde se arrodilló ante la lápida y tocó el nombre de su hijo con los dedos temblorosos. «Mi pequeño Joaquín, si todavía puedes oírme, perdóname. Fallé contigo, dejé que te llevaran». El viento sopló, como si algo invisible respondiera. Facundo tragó saliva, las lágrimas mezclándose con la tierra. «¿Recuerdas, hijo? Hacíamos planes. Querías aprender a nadar, decías que me enseñarías a sonreír otra vez». Sonrió entre sollozos. «Y mírame ahora. Ya no sé quién soy sin ti». El sonido de una campana distante rompió el silencio. Entonces, una voz lo hizo estremecerse. «Señor, disculpe, pero necesito hablar con usted». Era la voz de un niño, jadeante, ansiosa, casi desesperada. Facundo se volvió sorprendido. Un chico delgado, de ropa gastada y mirada inquieta, estaba a pocos metros. «¿Quién eres?», preguntó Facundo tratando de disimular su incomodidad. El niño se acercó dudando, pero decidido. «Me llamo Hugo, señor. Escuché un gemido que venía de esta tumba». Facundo parpadeó confundido. «¿Un gemido?», repitió incrédulo. Hugo asintió rápido, nervioso. «Sí, hace 2 días pasaba por aquí y oí a alguien llorando, pidiendo ayuda. Me dio miedo, pero volví ayer. El sonido había parado. Esperé hoy, con la esperanza de ver a alguien». Facundo soltó una risa seca, incrédula. «Niño, esa tumba es de mi hijo. Murió hace 10 años». Pero el muchacho insistió, los ojos llenos de lágrimas. «Sé lo que oí, señor. Era una voz viva». El corazón de Facundo comenzó a latir descompasado. Una parte de él quería mandar al niño lejos, otra quería cavar toda la tierra hasta encontrar la verdad. «Esto es una locura», murmuró, pero ya estaba arrodillándose. Sus manos se hundieron en la tierra fría. «Señor, ¿qué está haciendo?», preguntó el niño asustado. «Lo que debía hacer hace 10 años», respondió él con la voz quebrada. Hugo no lo dudó, se arrodilló a su lado. «Yo le ayudo». Y allí, bajo un cielo gris, un hombre destruido y un niño sin nombre comenzaron a luchar contra lo imposible. El tiempo se diluyó entre la lluvia y la desesperación. Facundo cavaba con las manos, las uñas rompiéndose en la tierra, el traje caro cubierto de lodo. «Más hondo, tiene que haber algo aquí», gritaba con la respiración entrecortada. Hugo sostenía la linterna, temblando. «Señor, tiene sangre en las manos». «Déjalo, sigue», respondió él fuera de sí. El ruido de la tierra removida parecía el compás de un corazón a punto de estallar, hasta que algo resonó, un sonido metálico, hueco. Facundo se detuvo. El silencio que siguió fue casi sobrenatural.
Se miraron, jadeantes. «Hay algo aquí abajo». Juntos, quitaron la última capa de tierra, revelando una tapa de hierro. El metal frío brillaba bajo la luz tenue. Facundo pasó la mano, temblando. «Dios mío, ¿qué es esto?». La tapa tenía un cerrojo y al forzarlo, un chirrido profundo llenó el aire. Debajo, una escalera de piedra descendía a un espacio subterráneo. El olor a moho y humedad escapó de allí como un susurro. Hugo iluminó con el celular, y lo que vieron les hizo sentir que el suelo desaparecía bajo sus pies. Había un colchón infantil, cobijas, juguetes y un plato con comida aún reciente. Facundo tambaleó, sintiendo que le faltaba el aire. En un rincón, una foto descansaba en el suelo. Se acercó, con el corazón desbocado. Cuando la tomó, sus piernas cedieron. Era Joaquín. La misma sonrisa, los mismos ojos, solo que mayor. 14 años, quizá. La foto parecía tomada semanas atrás. No puede ser. Cayó de rodillas sollozando. Mi hijo está vivo. Hugo lo miraba, con lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Sabía que había alguien aquí, susurró. Facundo miró alrededor, desesperado, como si su hijo pudiera aparecer en cualquier momento. La lluvia arreciaba, mezclándose con el llanto de un padre que, por un instante, volvió a creer en lo imposible. Facundo apenas podía respirar. La fotografía de Joaquín todavía temblaba en sus manos cubiertas de tierra, mientras el rostro del niño Hugo lo observaba con una mezcla de miedo y compasión. El silencio dentro de aquel cuarto subterráneo era sofocante. ¿Quién hizo esto? ¿Quién encerró a mi hijo aquí? Se murmuraba con la voz rota, la mirada perdida entre los juguetes polvorientos y el plato con comida reciente. El corazón le latía tan fuerte que parecía querer salirle del pecho. Entonces Hugo, vacilante, dio un paso al frente y dijo en voz baja: «Señor, mi mamá puede saber. Ella ayuda a personas escondidas. Quizás sepa qué pasó con ese niño». Facundo lo miró con angustia. «¿Dónde está ella?». El chico tragó saliva. «Puedo llevarlo con ella». Salieron del cementerio bajo una lluvia cada vez más intensa. Facundo caminaba como un hombre en trance, la ropa pesada de lodo y la mirada fija en un punto distante. Hugo lo guiaba por las callejuelas estrechas de la periferia, donde el agua corría por los techos de lámina y el olor a pan viejo se mezclaba con el humo de las cocinas. El contraste entre aquel mundo y el universo de mármol y lujo del que Facundo provenía era brutal. El heredero del Imperio García jamás había pisado un lugar así. Pero ahora, el hombre que alguna vez lo tuvo todo, caminaba al lado de un niño desconocido, sin saber que estaba a punto de enfrentarse al pasado que lo destruyó. Mientras cruzaban la calle, Facundo intentaba juntar los fragmentos de lo que había visto: la foto reciente, el colchón, la comida. Joaquín estaba vivo. «Mi hijo está vivo», repetía como si quisiera convencer a su propio corazón. Hugo lo miraba, curioso y atento. «Usted lo quería mucho, ¿verdad?». Facundo sonrió triste, los ojos llenos de lágrimas. «Era todo para mí. Perdí todo aquel día, el amor de mi vida, a mi niño y hasta las ganas de existir». El chico bajó la cabeza. «Uno nunca entiende por qué se llevan a quienes uno ama, señor. Pero a veces Dios tiene un motivo». Facundo lo miró con ternura. Había algo puro en aquel niño, una fuerza serena que contrastaba con la herida que él cargaba. Llegaron ante una casa sencilla, hecha de madera envejecida. El portón rechinaba y el aroma a café escapaba por la rendija de la puerta. «Es aquí», dijo Hugo, limpiándose el rostro mojado. Facundo asintió, el corazón acelerado sin saber por qué. Cuando el niño llamó a su madre, la puerta se abrió despacio, revelando a una mujer de mirada cansada y cabello recogido sin cuidado. El tiempo pareció detenerse entre ellos.
Facundo dio un paso atrás, el aire escapando de sus pulmones. «Fátima». La palabra salió como un susurro quebrado, un pedido de auxilio. Ella se quedó inmóvil, pálida, la boca entreabierta. «¿Facundo?». El silencio que siguió fue casi insoportable. Él dio un paso al frente, la voz temblorosa. «Estás viva». Ella desvió la mirada, el cuerpo rígido. Podría decir lo mismo, pero el hombre que conocí murió hace 10 años. Hugo los miraba, confundido. Facundo se acercó más, el dolor transformándose en ira. «Huiste, Fátima. Me dejaste solo enterrando a nuestro hijo. ¿Cómo pudiste?». Las lágrimas finalmente se abrieron paso. «Te busqué, te esperé». Ella apretó los puños, la voz quebrada. «No huí. Me expulsaron. No tienes idea de lo que me hicieron». El tono de desesperación cortó el aire. Facundo se quedó sin palabras. «¿Expulsada? ¿De qué estás hablando?». Ella respiró hondo, las lágrimas cayendo. «Tus padres, Facundo, Alfonso y Elena. Me amenazaron. Dijeron que si volvía nunca más vería la luz del sol, que harían parecer que yo los había robado. No tenía a dónde ir, solo obedecí». La revelación lo golpeó como una piedra. Retrocedió tambaleante, tratando de asimilarlo. «¿Mis padres?», murmuró incrédulo. Fátima asintió, la voz débil. «Siempre odiaron lo nuestro, y cuando Joaquín enfermó, te juro, Facundo, intenté quedarme, pero me sacaron a la fuerza, supliqué, y después dijeron que él había muerto». Los recuerdos regresaron como una avalancha. El rostro frío de su madre, el silencio calculado de su padre, el entierro apresurado, los vacíos que nunca quiso ver. Facundo se llevó las manos al rostro, el cuerpo temblando. «Dios mío, todo este tiempo». Fátima se acercó tocándole el brazo. «Nos mintieron, Facundo, nos destruyeron». Hugo observaba en silencio, con el rostro serio, como si comprendiera el peso de lo que tenía delante. La noche ya se había adueñado de la pequeña casa. El sonido de la lluvia golpeando el techo creaba un ritmo tenso, como si al mismo tiempo esperara la próxima palabra. Facundo caminaba de un lado a otro, inquieto, con el cabello aún mojado y el rostro abatido. Fátima permanecía sentada, abrazando una taza de té que se enfriaba entre sus manos temblorosas. La atmósfera era la de un reencuentro imposible, una mezcla de amor, odio y miedo. En un rincón, Hugo observaba a ambos con la mirada de alguien que ha visto demasiado para su edad. Ese niño, que horas antes había cavado una tumba junto a un millonario desesperado, ahora era testigo de una verdad a punto de estallar. «Nos mintieron, Facundo», repitió Fátima, con la voz quebrada. «Desde el principio». Él se detuvo, la mirada perdida. «Mi padre, mi madre, siempre quisieron controlarlo todo, incluso mis sentimientos». Se llevó una mano al rostro, exhausto. «¿Pero esto? ¿Fingir la muerte de mi propio hijo?». El dolor se mezclaba con la incredulidad. Fátima lo miraba con los ojos enrojecidos. «Ellos me odiaban, Facundo. Decían que yo era una mancha en el nombre García. Cuando quedé embarazada, creí que todo cambiaría, pero solo empeoró tu vida». Él negó con la cabeza, con una sonrisa triste. «Fuiste la única parte buena de mi vida». Hugo, que hasta entonces había guardado silencio, respiró hondo y habló con la inocencia desarmante de quien dice lo obvio. «Señor, si fueron capaces de hacerle todo eso a ella, ¿no cree que pudieron hacerle algo peor a su hijo?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cortando el silencio como una cuchilla. Facundo lo miró, sorprendido, y por un momento no respondió. El niño bajó la cabeza, pero continuó. «¿Y si fueron ellos los que lo escondieron?». «Y ese cuarto en el cementerio, usted mismo dijo que el terreno fue comprado por sus padres, ¿verdad?». Fátima levantó la vista, alarmada. «Dios mío, Facundo, el cementerio, ¿quién eligió el lugar del entierro?». La pregunta pareció resonar dentro de su mente. Facundo empezó a respirar con dificultad.
Recordó el día del funeral, su padre diciendo que todo estaba resuelto, su madre pidiéndole que no se desgastara con trámites innecesarios. En aquel momento, solo obedeció, incapaz de pensar. Ahora las piezas encajaban como una maldición. Fueron ellos, susurró. Ellos eligieron la tumba, ellos se encargaron de todo. Y yo ni siquiera vi el cuerpo de mi hijo. La última frase salió como un susurro horrorizado. Cayó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. «Dios mío, ¿qué hice?». Fátima se acercó, arrodillándose frente a él. «No tienes culpa, Facundo. Te engañaron, te manipularon desde el principio». Pero él negaba con la cabeza. Debía haber peleado. Debía haber exigido ver a mi hijo. Acepté lo que dijeron sin cuestionar. Hugo se acercó despacio, poniendo su pequeña mano sobre el hombro del hombre. «Aún puede arreglarlo, señor. Podemos encontrar a Joaquín, pero para eso tiene que enfrentarlos». Facundo levantó la mirada, y en los ojos de aquel niño vio algo que lo desarmó. Una valentía que él había perdido hacía mucho. El viento golpeó fuerte las ventanas y por un momento todos guardaron silencio. Fátima miraba al vacío, como reviviendo el día en que fue arrancada de la mansión. Me dijeron que el niño no había resistido, pero nunca me dejaron ver el cuerpo. Nunca. Facundo cerró los ojos, sintiendo el desespero subirle por la garganta. Lo planearon todo, Dios mío, lo planearon todo. Se levantó de repente, caminando por la sala como un hombre poseído. Si escondieron el cuerpo, si fingieron la muerte, entonces Joaquín puede estar vivo, y si está vivo, voy a encontrarlo. Aunque tenga que destruir el nombre García para lograrlo. Hugo lo miraba en silencio, con los ojos brillando de determinación. Lo conseguirá, señor, pero debe tener cuidado. La gente que hace tanto daño, lo hace otra vez si es necesario. Fátima asintió, la voz temblorosa. Ellos no tienen límites, Facundo. Alfonso y Elena solo aman una cosa, el poder. Y lo que amenaza su poder, lo eliminan. Él la miró, con el rostro endurecido. Entonces tendrán lo que merecen. El tono de su voz era bajo, pero cada sílaba cargaba la furia dormida de años. El reloj marcaba casi la medianoche cuando Facundo tomó su abrigo y respiró profundo. Mañana iré al hospital. Quiero hablar con quien firmó el acta de defunción. Hugo lo miró sorprendido. ¿Cree que alguien va a contar la verdad? Él sonrió con amargura. Todo el mundo habla cuando la culpa envejece. Alguien ahí debe saber la verdad. Fátima intentó detenerlo, tomándole del brazo. Facundo, cuidado. Ellos aún tienen poder. Él la miró con los ojos llenos de lágrimas. Ya no. Hoy el poder es la verdad, y voy a usarla. Mientras salía de la casa, Hugo lo siguió hasta la puerta, iluminado por la luz amarillenta del poste. «Señor», llamó el niño. Facundo se volvió. «Si encuentra algo, ¿promete que volverá para contarnos?». El hombre respiró hondo, mirando a aquel chico que parecía cargar más fe que todos los adultos juntos. «Lo prometo». Y antes de alejarse bajo la lluvia, aún escuchó la voz firme del niño resonar en la noche. «La verdad no duerme, señor, solo espera el momento justo para aparecer». El amanecer llegó envuelto en una neblina espesa, como si el mundo aún no estuviera listo para ver lo que estaba por revelarse. Facundo apenas había dormido. Sentado en el asiento trasero del coche, miraba por la ventana las calles pasar lentamente, mientras Hugo y Fátima lo acompañaban en silencio. El niño, con la inocencia de quien cree en lo imposible, mantenía las manos juntas sobre el regazo, como si rezara sin palabras. Fátima, en cambio, observaba el suelo, intentando contener el miedo que volvía cada vez que los nombres de Alfonso y Elena cruzaban su mente. La tensión era casi palpable. Facundo respiró hondo y dijo con voz ronca: «Hoy descubro lo que hicieron con mi hijo». El hospital donde Joaquín murió seguía en pie. Moderno, frío, con el mismo letrero metálico que Facundo recordaba del peor día de su vida.
Al bajar del coche, sintió las piernas flaquear. Aquí fue donde todo terminó, murmuró. Fátima le tomó la mano. Quizás sea aquí donde todo empiece de nuevo. Hugo, firme, asintió. Si quiere, entro con ustedes. Facundo lo miró y trató de sonreír. Llegaste hasta aquí conmigo, muchacho. Ahora vamos hasta el final. Los tres cruzaron las puertas de vidrio. El aire olía a desinfectante y recuerdos amargos. Enfermeros pasaban apurados y nadie parecía notar a aquel hombre elegante, de ojos cansados, acompañado por una mujer marcada por el pasado y un niño curioso. En el mostrador, una recepcionista levantó la mirada indiferente. ¿Sí? Facundo apoyó las manos y respondió con una calma contenida. Quiero hablar con alguien que haya trabajado aquí hace 10 años, el día de la muerte de Joaquín García. La mujer lo miró sorprendida. ¿García? Ese apellido sí es desconocido. Él asintió. Mi hijo. Necesito respuestas. Ella tecleó algo, dudó y dijo, el médico responsable del caso falleció hace unos años, pero el doctor Menéndez, que era jefe del área, aún vive en la ciudad. Está retirado. A veces viene por aquí. El corazón de Facundo dio un vuelco. ¿Está hoy? La mujer asintió. ¿Coincidencia o no? Sí, está en la sala de archivos, en el segundo piso. Subieron las escaleras en silencio, los pasos resonando en los pasillos helados. Al llegar a la puerta indicada, Facundo se detuvo. El corazón le latía con fuerza. ¿Quieres que vaya yo primero?, preguntó Fátima. Él negó. No, esta es mi cruz. Abrió la puerta despacio. Dentro, un hombre mayor de cabello blanco y manos temblorosas hojeaba expedientes antiguos. Al verlos, se detuvo, confundido. ¿Puedo ayudarles? Facundo dio un paso al frente. Soy Facundo García. Vengo a hablar sobre mi hijo, Joaquín. El médico empalideció dejando caer los papeles que sostenía. No, no puede ser, murmuró. El silencio que siguió fue denso, casi asfixiante. ¿Me recuerda, doctor?, insistió Facundo. Sí, recuerdo el caso. Un niño de 6 años, un caso extraño. Fátima lo interrumpió con la voz temblorosa. ¿Extraño? ¿Qué quiere decir con eso? Menéndez se pasó una mano por el rostro, visiblemente perturbado. En aquel entonces, sus padres, el señor Alfonso y la señora Elena, estaban siempre presentes. Yo sabía que algo no estaba bien. Facundo se acercó más. Hable, doctor. ¿Qué pasó con mi hijo? El viejo médico vaciló. Sus ojos se llenaron de culpa. Ellos me pidieron que firmara el acta de defunción, pero el niño nunca murió. Las palabras cayeron como un rayo. Fátima se cubrió la boca con las manos. Hugo se encogió en el rincón. ¿Cómo que nunca murió? Sí, gritó Facundo, la voz retumbando en la sala. Subornaron a un colega mío, el doctor Arrieta, que ya falleció. Usaron medicamentos para simular un estado de muerte. El cuerpo nunca fue examinado. El ataúd estaba vacío. Facundo tambaleó, sintiendo que el piso desaparecía bajo sus pies. Dios mío, ¿el ataúd vacío? El médico asintió, llorando. Dijeron que era para proteger el nombre de la familia, que el niño sería llevado a un lugar seguro, lejos de los escándalos. Yo no sabía que lo ocultarían, lo juro. Hugo dio un paso al frente, indignado. Les mintieron a todos, engañaron al señor, lo engañaron a usted. El anciano bajó la cabeza. Sí, muchacho, mintieron, y yo lo permití. Sacó de un cajón una carpeta vieja y se la entregó a Facundo. Aquí están las pruebas, transferencias bancarias, grabaciones de llamadas, incluso el plano del cementerio. Todo lo que alcancé a guardar antes de alejarme. El sitio del entierro fue construido meses antes de la supuesta muerte. Facundo hojeó los documentos, temblando por completo. Cada firma, cada recibo,
Cada papel gritaba una verdad demasiado sucia para caber en el alma. El silencio que siguió fue abrumador. Facundo levantó la vista con la voz quebrada. Lo planearon todo. Me hicieron creer que mi hijo estaba muerto. Y usted dejó que pasara. El médico no respondió. Solo lloró. Fátima abrazó a su hijo, sintiendo el mismo frío que la acompañó 10 años atrás. Hugo se acercó a Facundo, tocando su mano con cuidado. Ahora sabemos la verdad, señor. Ahora no podrán escapar. Facundo miró al niño y vio en él algo que lo mantenía de pie. Fe. Una fe que él mismo había perdido hacía mucho. La lluvia volvió a caer afuera, golpeando los vidrios del hospital. Facundo sostenía la carpeta con las pruebas como si cargara el corazón de su hijo. Su mirada, antes cansada, ahora ardía con un fuego nuevo. Me robaron la vida, dijo en voz baja, pero ahora voy a recuperarlo todo. Y mientras se alejaba por el pasillo, la figura del millonario parecía otra. Ya no el hombre destruido por el luto, sino un padre que renacía del dolor. El coche de Facundo se detuvo frente a los portones de la mansión García como una bestia a punto de atacar. El cielo estaba oscuro, pesado, y el eco distante de los truenos parecía anunciar lo que estaba por venir. Fátima permanecía en el asiento trasero, observando mientras él descendía, con la carpeta de documentos apretada contra el pecho. Aquellas paredes de mármol blanco, aquellas columnas perfectas, todo ahora le parecía corrompido, podrido por dentro. La casa donde había crecido y donde fue moldeado para ser el heredero de un imperio frío y sin alma, se convertiría ahora en el escenario de un ajuste de cuentas. Cuando cruzó el vestíbulo principal, el eco de sus pasos resonó como un preludio de lo inevitable. Alfonso estaba sentado en el sofá, leyendo el periódico, impecable con su traje gris. Elena, a su lado, tomaba té en silencio. Ninguno de los dos pareció sorprendido al verlo. «Veo que al fin decidiste visitarnos», dijo el padre sin levantar la vista. «¿O viniste a suplicar para recuperar tu puesto en la empresa?» Su voz era seca, venenosa. Facundo se acercó, con la mirada cargada de rabia. «No vine por dinero, vine por respuestas». Elena arqueó las cejas con desdén. «¿Aún con ese melodrama después de 10 años? Hijo, ya es hora de sepultar ese fantasma». Él arrojó la carpeta sobre la mesa con fuerza. «El fantasma está vivo». El impacto de la frase hizo que el aire en la sala cambiara. Alfonso levantó lentamente la mirada, estudiando a su hijo como quien analiza una pieza defectuosa. «Explícate». Facundo abrió los papeles y los lanzó sobre la mesa uno a uno. Transferencias, grabaciones, planos, certificados. Todo está aquí. Sobornaron médicos, falsificaron un acta de defunción, escondieron el cuerpo de mi hijo y lo mantuvieron encerrado como a un animal. Elena soltó una risa seca. «Siempre tan melodramático, Facundo. Te protegimos de un escándalo. Eso fue lo que hicimos». Él se acercó más, los ojos enrojecidos. «¿Protegerme? Me engañaron, me robaron, destruyeron mi vida». Su madre lo miró fríamente, sin un rastro de culpa. «Nunca supiste elegir bien, desde aquella empleada, desde el momento en que trajiste vergüenza a este nombre». Fátima dio un paso al frente, con la voz temblorosa. «¿Vergüenza? Solo fui una mujer que lo amó». Elena desvió el rostro con desprecio. «¿Amor? Eso no existe en nuestra familia, querida. Nosotros negociamos, no amamos». Facundo, jadeante, se volvió hacia su padre. «Fue idea tuya, ¿verdad? Fingir la muerte de mi hijo, expulsar a Fátima, esconder lo que llamaban un error». Alfonso finalmente sonrió, una sonrisa corta, helada. «Sí», respondió con calma. «Era un error. Ese niño era un error. Un bastardo, el heredero de la vergüenza. Íbamos a darlo en adopción. Pero tú decidiste encariñarte. Así que encontramos una solución». Fátima gritó. «¿Una solución?
¡Robaron a un niño! Alfonso mantuvo el tono sereno. Un niño que nunca debió haber nacido. No hay lugar para sentimentalismos en nuestra sangre, Facundo. Tu hijo habría arruinado todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Facundo, pálido, dio un paso atrás, la voz quebrándose. Son unos monstruos. Elena levantó el mentón sin vacilar. Somos ganadores. Hay una diferencia. Facundo temblaba. ¿Dónde está? ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde está mi hijo? Alfonso cruzó las piernas, relajado. No es asunto tuyo. Está en buenas manos, mejor de lo que estaría con nosotros. Facundo se acercó, furioso. No tienen corazón. Joaquín es mi hijo. Elena lo interrumpió con frialdad. ¿Y qué harás? Denunciarnos. Piensa, querido. Somos los García. Ningún juez se atrevería a tocarnos. ¿Crees que esas pruebas significan algo? Tenemos abogados suficientes para enterrarlas junto contigo. La arrogancia de ambos era sólida, impenetrable, el mismo hielo que lo había criado desde niño. Fátima lloraba en silencio, mientras Facundo se arrodillaba, vencido por la repulsión y el dolor. Daría todo por no tener su sangre en mis venas. Alfonso lo miró con desprecio. ¿De verdad? Entonces pruébalo. Lucha como un hombre si es que puedes. El rostro de Facundo se endureció, y en sus ojos apareció algo nuevo. No solo odio, sino convicción. Se levantó despacio, firme. Pueden tener poder, dinero e influencia, pero perdieron lo único que jamás recuperarán, la humanidad. Elena se puso de pie, irritada. La humanidad no paga las cuentas, hijo. Él se volvió para marcharse. Pero compra perdón, y el de ustedes nunca estará a la venta. El sonido de la lluvia seguía resonando dentro del coche, mientras Facundo conducía en silencio, los faros cortando la oscuridad del camino. Fátima miraba por la ventana, intentando contener las lágrimas. Hugo, en el asiento trasero, mantenía las manos sobre el bolsillo de su chaqueta, donde una pequeña grabadora parpadeaba con una luz roja. Había encendido el aparato en el instante en que Alfonso comenzó a hablar, sin saber tal vez que estaba registrando el momento que cambiaría el destino de todos. El niño bajó la mirada, serio, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Señor», dijo con voz baja, «ellos confesaron todo. Está todo aquí». Facundo giró el rostro sorprendido. «¿Cómo que aquí?» Hugo sacó la grabadora, mostrando el pequeño aparato manchado de polvo. Por un segundo, Facundo no pudo reaccionar. «¿Tú grabaste todo?» El niño asintió con firmeza. «Desde el principio, desde que ese hombre dijo que su hijo era un error». Fátima se llevó la mano a la boca, conmovida. «Dios mío, Hugo». Facundo sostuvo la grabadora con ambas manos, como quien sostiene una vida. «Chico, nos salvaste». Hugo sonrió tímido. «No, señor. Solo pensé que nadie iba a creerlo si no lo escuchaban». La sencillez de sus palabras le atravesó el corazón a Facundo. Por primera vez en años, sintió algo parecido a esperanza. Entonces ellos mismos cavaron su propia tumba. Horas después, la lluvia había cesado. La mansión García, silenciosa y apenas iluminada por algunos candelabros, parecía dormir en paz, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. Facundo estacionó el coche afuera y respiró hondo. «¿Estás lista para esto?», preguntó Fátima. Él asintió. «Estoy listo para terminar con todo». Entraron juntos, con los corazones latiendo como tambores. Alfonso y Elena seguían en la sala indiferentes, como si nada hubiera ocurrido. Elena levantó la vista irritada. «¿Viniste a despedirte, querido?». Facundo no respondió. Presionó el botón de la grabadora. La voz de Alfonso llenó el aire, clara y cortante. «Sí, era un error. Íbamos a darlo en adopción». La grabación sonó como un cuchillo atravesando el silencio. Elena se quedó inmóvil, el rostro pálido. Alfonso se levantó de golpe. «¿Qué es eso? ¿De dónde sacaste eso?». Facundo levantó el aparato. «De ustedes, de su propia boca».
El silencio que siguió fue denso, insoportable. Fátima dio un paso al frente. Ahora todos van a saber quiénes son realmente. Alfonso intentó recomponerse, la voz alterada. Eso no significa nada. Es una grabación falsa. Facundo se acercó, mirándolo a los ojos. Entonces, ¿por qué estás temblando, padre? Fue en ese momento que las luces azules comenzaron a destellar afuera. Las sirenas cortaron el aire de la madrugada. La puerta principal se abrió con fuerza, y dos policías entraron, armas en mano. Señor y señora García, están arrestados por fraude, secuestro y falsificación de documentos. Elena dio un paso atrás, en estado de shock. Esto es un absurdo. No saben con quién están tratando. Alfonso gritó intentando imponerse. Soy Alfonso García. Esta casa es la historia de esta ciudad. El oficial respondió con frialdad. Y será recordada como el escenario del crimen que usted cometió. Fátima lloraba, abrazando al hijo que durante años creyó muerto. Facundo, inmóvil, observaba cómo sus padres eran esposados. Elena lo miró con odio, pero algo en sus ojos revelaba el miedo a que, por fin, su imperio se derrumbara. «Te arrepentirás de esto, Facundo», susurró ella entre dientes. Él respondió con calma, casi en un susurro. «Ya me arrepentí bastante por creer en ustedes». Alfonso intentó resistirse, pero el sonido metálico de las esposas lo silenció. Ambos fueron llevados bajo la llovizna, y la mansión García, por primera vez, se sintió vacía de poder. Afuera, Facundo levantó el rostro hacia el cielo. Las gotas caían mezclándose con las lágrimas que no intentaba ocultar. «Se acabó, Fátima», murmuró. Ella asintió con la voz entrecortada. «No, Facundo. Apenas comienza. Ahora tenemos que encontrar a Joaquín». Hugo, a su lado, apretaba la chaqueta contra su pecho. «Lo encontraremos, lo sé. Su hijo todavía lo espera». Facundo lo miró conmovido. «Hoy me enseñaste algo, muchacho. A veces la justicia necesita el valor de un niño». El sol comenzaba a salir entre las nubes, tiñendo el cielo de tonos dorados. Facundo respiró hondo, sintiendo cómo el peso de los años comenzaba a desvanecerse. Aquel imperio que durante tanto tiempo lo había mantenido prisionero se había derrumbado, y de las cenizas surgía un nuevo propósito. Miró hacia el horizonte y dijo en voz baja, casi como una promesa: «Ahora traeré a mi hijo de vuelta, cueste lo que cueste». Y sin mirar atrás, caminó junto a Fátima y Hugo hacia lo desconocido, hacia la última y más dolorosa parte de su búsqueda. El amanecer llegó teñido de tonos anaranjados, pero ninguno de ellos parecía notar la belleza del paisaje. Facundo, Fátima y Hugo iban por la carretera, el coche cubierto de polvo de madrugada. El silencio dentro del vehículo era espeso, lleno de expectativa y miedo. Fátima sostenía la fotografía de Joaquín contra el pecho, como si fuera lo único que aún la mantenía viva. 10 años, Facundo. 10 años sin escuchar su voz, murmuró con la mirada perdida. Él apretó el volante, conteniendo las lágrimas. Hoy termina, Fátima. Lo siento. Hoy encontraremos a nuestro hijo. En el asiento trasero, Hugo observaba al matrimonio, sintiendo el peso de aquella promesa. Sabía que algo sagrado estaba por suceder. El primer orfanato parecía olvidado por el tiempo. El portón chirriaba y el olor a moho impregnaba el aire. Facundo mostró la foto a la directora, quien negó con la cabeza, sin emoción. «Lo lamento, señor. No hay registros de ese niño aquí». Las palabras cayeron como una sentencia. Fátima agradeció con la voz quebrada y salió al exterior. Afuera se apoyó en la pared, sollozando en silencio. ¿Y si ya es demasiado tarde? ¿Y si él...? Empezó a decir, pero Facundo la interrumpió, sujetando su rostro entre las manos. «No digas eso. Sentí su abrazo en mi alma ayer, Fátima. Está vivo, lo sé». Hugo observaba en silencio, apretando la foto contra su pecho, rezando como solo un niño reza. En silencio y con fe.
El segundo orfanato era más frío. Los niños jugaban en un pequeño patio y cada sonrisa que Facundo veía le apretaba el corazón. Mostraba la foto, preguntaba, suplicaba, pero las respuestas eran siempre las mismas. No, nunca lo vimos. Lo siento, señor. La frustración se hacía más pesada con cada negativa. Fátima se arrodilló junto a una niña de trenzas y le preguntó con dulzura, ¿conoces a este niño? La pequeña miró la foto y respondió con inocencia, parece alguien que sueña con el cielo. Fátima quedó inmóvil, los ojos nublados de lágrimas. Facundo la levantó, abrazándola. Sigamos, está cerca. Lo siento. En el tercer orfanato encontraron una pista. Una empleada, al ver la foto, abrió los ojos con asombro. Ese niño, sí, estuvo aquí, pero fue trasladado. Tenía otro nombre, pero los ojos nunca los olvidé. Fátima la tomó del brazo, desesperada. ¿A dónde lo llevaron? Por favor. La mujer dudó. A un refugio pequeño en las afueras, cerca de las colinas. Allí suelen recibir casos sin registros. Facundo le agradeció con la voz entrecortada. Gracias, que Dios la bendiga. Al salir, Fátima lloraba, apretando la foto. Lo sabía. Sabía que estaba vivo. Facundo la abrazó por detrás, apoyando el mentón en su hombro. Vamos a traerlo a casa, amor mío. Cuando llegaron al cuarto orfanato, los corazones de todos latían al mismo compás. El lugar era sencillo, con árboles secos rodeando un pequeño patio donde los niños jugaban a la pelota. El portero intentó detenerlos, pero bastó una mirada de Facundo, y el hombre entendió. Están allá atrás, dijo, abriendo el portón. El sonido de las risas infantiles resonaba como música. Fátima caminaba despacio, el corazón desbocado, hasta que Hugo se detuvo de pronto, señalando con el dedo tembloroso. Señor, allí. Facundo miró hacia donde el niño apuntaba, y el tiempo se detuvo. En medio del patio, un adolescente pateaba una pelota desgastada. El cabello castaño le caía sobre los ojos. Su forma torpe y dulce era inconfundible. Fátima llevó las manos a la boca, todo su cuerpo temblando. Facundo, susurró. El hombre apenas podía respirar. Joaquín. La palabra escapó de sus labios débil, pero el sonido pareció atravesar el aire. El muchacho detuvo el juego, levantó el rostro y por un instante todo alrededor se disolvió. Sus miradas se encontraron, una mirada que ni el tiempo, ni el miedo, ni la distancia habían podido borrar. «Papá», murmuró el chico confundido, con la pelota detenida a sus pies. Fátima corrió primero, los pasos tropezando sobre la tierra. «Hijo mío, mi amor», gritó antes de arrodillarse frente a él, tocándole el rostro con las manos temblorosas. Joaquín retrocedió asustado, pero pronto reconoció el olor, el toque, el calor. «Mamá», dijo con un hilo de voz antes de romper en llanto. Facundo se acercó lentamente, como quien teme que cualquier movimiento pueda romper el milagro. «Soy yo, hijo. Soy tu padre». El chico levantó la vista, con lágrimas mezcladas con polvo. «Pensé que ustedes, que me habían olvidado». Facundo lo abrazó y el mundo pareció detenerse. Fátima los rodeó y los tres quedaron allí, fundidos en un abrazo que curaba 10 años de infierno. Los niños en el patio dejaron de jugar y miraban en silencio, como si presenciaran algo sagrado. Hugo, desde lejos, se limpiaba los ojos, con el corazón apretado y ligero a la vez. Facundo lloraba, sosteniendo el rostro de su hijo. «Nunca, Joaquín, nunca dejé de buscarte. Morí todos los días, pero ahora puedo respirar». Fátima besaba su cabello, repitiendo entre sollozos: «Mi hijo, mi niño, estás aquí». Joaquín, entre lágrimas, dijo lo que el tiempo nunca logró borrar. Sabía que vendrían. El sol rompió las nubes en ese instante, iluminando al trío abrazado. El pasado, con toda su oscuridad,
parecía desvanecerse en la luz. Facundo levantó los ojos al cielo y el viento sopló suave, como una señal. Gracias, Dios mío, por devolverme lo que me arrebataron. Y mientras se levantaban con Joaquín entre ellos, se hizo un nuevo silencio, no el del luto, sino el de la paz. Era el sonido de una familia renaciendo, y aunque el camino de la sanación aún sería largo, aquel reencuentro en el patio demostraba que el amor y la fe de un niño todavía podían desafiar lo imposible. Los días siguientes parecían un sueño. Facundo despertaba y aún le costaba creer que su hijo dormía allí, en la habitación de al lado. A veces se detenía en la puerta, solo para verlo respirar. Fátima, con los ojos hinchados de tanto llorar, preparaba el café con una sonrisa que él no veía desde hacía 10 años. Hugo, siempre cerca, jugaba con Joaquín, enseñándole cosas simples, cómo volar una cometa, cómo correr descalzo sobre el pasto. Era una casa pequeña, pero llena de risas, algo que ningún palacio de los García jamás había tenido. El lujo había quedado atrás. Ahora, lo que los rodeaba era vida. Una noche Joaquín se acercó a su padre, que estaba arreglando una lámpara. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?», dijo el chico sentado en el suelo. Facundo se detuvo y lo miró con ternura. «Claro, hijo». Joaquín dudó. «¿Por qué tardaste tanto en encontrarme?». El silencio dolió. Facundo respiró hondo. «Porque creí en la gente equivocada, hijo, y tuve que perderlo todo para entender lo que realmente importa». El muchacho bajó la cabeza. «Pensé que me habían olvidado». El padre se arrodilló frente a él. «Nunca te olvidé, Joaquín, ni un solo día. Solo tuve que aprender a encontrarte dentro de mí antes de hallarte allá afuera». Fátima, que escuchaba desde la puerta, entró y se arrodilló junto a ellos. «Te busqué todos los días, mi amor. Aun cuando me dijeron que ya no existías, seguí hablando con Dios, pidiéndole que te protegiera». Joaquín sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Escuchaba a mamá en mis oraciones, ¿sabías? A veces pensaba que era un sueño, pero lo sentía». Facundo le tomó las manos. «No era un sueño, era amor, y el amor siempre encuentra el camino de regreso». A la mañana siguiente, Hugo y Joaquín jugaban en el patio, pateando una pelota. «¿Eres mi hermano ahora?», preguntó Joaquín curioso. Hugo sonrió un poco tímido. «Si tú quieres que lo sea». Joaquín rió. «Sí quiero. Siempre quise tener un hermano». Fátima los observaba desde la ventana conmovida. «Míralos, Facundo. Es como si el tiempo nos hubiera sido devuelto». Él pasó un brazo sobre sus hombros. «El tiempo no regresa, Fátima, pero Dios nos dio algo mejor. Una segunda oportunidad». Esa noche, Facundo entró al cuarto de Joaquín y lo encontró despierto mirando el techo. «¿Hijo?», preguntó. «Sí, papá». Joaquín se giró y preguntó con la inocencia que solo un niño puede tener. «Ahora vamos a estar juntos para siempre, ¿verdad?». Facundo sonrió, se acercó y le acomodó la cobija. «Para siempre, mi niño. Nunca más dejaré que te aparten de mí». Joaquín sonrió, cerrando los ojos. «Entonces ahora puedo dormir tranquilo». El silencio que siguió fue el sonido de la paz. Fátima observaba desde la puerta y una lágrima escapó de sus ojos. Hugo dormía en la habitación de al lado, con el corazón liviano, sabiendo que había cumplido su propósito. Facundo apagó la luz y antes de salir, miró una última vez a su hijo. «Eres mi milagro, Joaquín». Afuera, el viento soplaba suave y el amanecer comenzaba a pintar el cielo. El dolor se había transformado en promesa y la promesa en fe. En aquella casa sencilla, rodeada de amor y redención, 4 corazones aprendieron que ningún poder, dinero o mentira es más fuerte que la unión de una familia, porque cuando el amor renace, hasta lo imposible se inclina ante él. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este.
Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. El mundo entero podría caber en las manos de Benjamín Díaz. Y aún así, él las mantenía vacías. Heredero de una de las mayores fortunas del país, dueño de mansiones, empresas y colecciones de arte, era el tipo de hombre que podía comprarlo todo, menos la vida que perdió. Habían pasado 8 años desde el día en que el reloj del hospital se detuvo para él. Aquella mañana, Alejandra, su esposa, el amor que daba color al mundo, y la hija que esperaban, murieron durante el parto. Desde entonces, Benjamín vivía como quien respira por costumbre, no por deseo. El dinero, las cenas de gala, las acciones que subían en la bolsa, nada tenía sentido. Dormía entre sábanas de seda, pero despertaba entre cenizas. Cada año, en el mismo día, repetía el mismo ritual. Salía temprano, en silencio, vistiendo el mismo traje negro de hace 8 años. El chofer lo esperaba frente a la mansión, pero Benjamín prefería conducir solo. El camino al cementerio era un diálogo entre él y el vacío. Antes, sin embargo, siempre pasaba por la misma florería. El dueño ya lo esperaba con un ramo de lirios blancos, las flores que Alejandra decía que olían al perfume de los nuevos comienzos. Pero aquella mañana, el destino decidió poner a prueba su fe. Al llegar encontró la tienda cerrada con un letrero pegado en el vidrio. Cerrado por tiempo indefinido. Se quedó parado frente al escaparate, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cerrado hoy? ¿Justo hoy? Murmuró sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. El sol brillaba frío, sin calor. El guardia de la tienda vecina le preguntó si estaba bien, pero Benjamín solo negó con la cabeza y volvió al coche. Se quedó ahí, mirando el volante, sin saber a dónde ir. Como si el mundo conspirara para quitarme hasta el derecho de sufrir en paz, susurró con voz ronca. Entonces encendió el motor y salió a conducir sin rumbo. Las calles fueron cambiando a medida que avanzaba. Los edificios de vidrio dieron paso a casas sencillas y el aroma del café recién hecho se escapaba por las ventanas. El lujo de su coche contrastaba con los callejones estrechos, donde los niños jugaban descalzos y los comerciantes llamaban a los clientes con entusiasmo. «¿Qué estoy haciendo aquí?», pensó. Pero algo dentro de él lo hacía continuar, hasta que vio un mercado callejero, colorido, vivo, bullicioso, el opuesto absoluto de su casa silenciosa. Estacionó el coche y comenzó a caminar despacio, observando el contraste entre aquel mundo lleno de vida y su propio luto. El sonido de las risas, el aroma de las frutas, el calor humano, todo le resultaba demasiado extraño a quien vivía rodeado de mármol y soledad. Caminaba entre los puestos buscando flores, hasta que sus ojos se detuvieron en una mesa sencilla, cubierta por un toldo verde. Detrás del mostrador, una mujer acomodaba macetas, mientras una niña organizaba flores en pequeños ramos. La niña hablaba con dulzura, el rostro iluminado por una sonrisa inocente. Benjamín se acercó curioso, sin sospechar lo que estaba por encontrar. «¿Tiene lirios blancos?», preguntó en voz baja. La mujer se giró, y el tiempo se detuvo. El aire se le escapó de los pulmones. Su rostro, el mismo rostro que había besado por última vez en una habitación de hospital. La misma mirada serena, los mismos labios, incluso la pequeña marca en el cuello. Benjamín retrocedió un paso, el corazón desbocado. No puede ser. Ella bajó la mirada fingiendo no entender. ¿Desea alguna flor en especial, señor? Él respiró hondo. ¿Alejandra?, murmuró casi sin voz. Ella palideció. Debe estar equivocado, señor. ¿Equivocado? Yo te enterré. Vi tu cuerpo. Su voz temblaba, mezcla de desesperación e incredulidad. La niña, asustada, se acercó a su madre. «Mamá, ¿qué pasa?». Alejandra le apretó la mano con fuerza. «Nada, mi amor. Solo un cliente confundido». «¿Cliente?».
repitió Benjamín incrédulo. «Estás viva, Alejandra. ¿Cómo es posible?» Dio un paso al frente, los ojos llenos de lágrimas. «Mírame y dime que no eres tú». Ella apartó la mirada, las lágrimas amenazando con caer. «Por favor, váyase. No quiero problemas». «¿Problemas? He pasado 8 años enterrado con ustedes». Entonces miró de nuevo a la niña, y algo dentro de él se quebró. «Dios mío, esa niña...» La voz se le rompió. «¿Es Dora? ¿Es nuestra hija?» La tensión se volvió insoportable. La gente en el mercado comenzaba a mirar, curiosa. Alejandra intentaba alejarse, pero él insistió. «Si no eres mi esposa, explícame esto». Y le jaló la manga de la blusa, revelando una pequeña cicatriz en el brazo. La misma que ella se hizo en la luna de miel, cuando cayó de una bicicleta y él mismo la curó. Alejandra empalideció, el cuerpo tembloroso. La niña la miró confundida. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué dice que es mi papá?» Por un segundo, el silencio dominó el mercado. Solo se escuchaba el timbre lejano de una bicicleta y los latidos acelerados de 3 personas unidas por un secreto imposible. Alejandra respiró hondo, los ojos llenos de lágrimas, y murmuró: «Perdóname». Luego tomó la mano de la niña y echó a correr, atravesando los puestos y dejando flores caídas a su paso. Benjamín intentó seguirlas, pero el cuerpo no le respondió. Se quedó allí, paralizado, atónito, mientras el sonido de la multitud se desvanecía poco a poco. Sintió el suelo desaparecer, el mundo girar, y por primera vez en 8 años, algo más fuerte que la muerte lo hizo temblar. La duda. Benjamín volvió al coche, como quien despierta de un trance. El sonido del mercado aún resonaba en sus oídos. Risas, voces, pasos apresurados. Pero para él todo era un ruido distante. Las manos le temblaban sobre el volante. El rostro de Alejandra y la mirada de la niña no salían de su mente. Era ella. No podía ser otra persona. La frase se repetía como un mantra, mezclándose con su respiración entrecortada. Encendió el coche, pero no condujo. Se quedó quieto, mirando la nada, con el corazón debatiéndose entre creer o enloquecer. ¿Será que la muerte me mintió?, susurró con voz ronca, los ojos perdidos en su propia duda. Aquella noche no durmió. La mansión parecía aún más vacía, como si las paredes susurraran su nombre. Pasó horas hojeando álbumes de fotos, recordando la sonrisa que ahora lo perseguía. Tomó el acta de defunción, los certificados, los recortes de periódico, todo lo que confirmaba la tragedia. Y aún así, algo lo carcomía. ¿Y si todo había sido una mentira? De pronto, una idea lo atravesó como una cuchilla. Absurda, impensable, pero inevitable. Se levantó de un salto, tomó las llaves y condujo hacia el cementerio. Si ella está viva, alguien tiene que explicarme a quién enterré. El vigilante del cementerio abrió los ojos, sorprendido al verlo llegar de madrugada. «¿Señor Díaz?» A esta hora, Benjamín bajó del coche sin responder, la mirada febril. «Quiero abrir las tumbas de mi esposa y de mi hija». El hombre retrocedió, confundido. «¿Abrir las tumbas? Pero, señor, eso es...» «Pagaré lo que sea necesario», interrumpió con voz grave y desesperada. «Llame al administrador, ahora». El administrador, un hombre de aspecto cansado, llegó pocos minutos después. Intentó razonar, pero la expresión de Benjamín lo detuvo. «Si ellas están ahí, quiero verlo. Si no, alguien tendrá que decirme por qué». Bajo el brillo frío de los reflectores, los sepultureros comenzaron su trabajo. El sonido de las palas rompiendo la tierra retumbaba como un trueno en medio del silencio nocturno. Benjamín observaba inmóvil, el rostro tenso, las manos cerradas. El olor húmedo de la tierra se mezclaba con el miedo. Cuando por fin levantaron el ataúd, el administrador tragó saliva. «¿Está seguro de que quiere ver, señor?» Él asintió con un movimiento breve. El hombre abrió el ataúd
y el sonido de la madera crujiendo cortó el aire. Dentro, nada, ningún cuerpo, solo telas envejecidas y polvo. Benjamín dio un paso al frente, la mirada fija. «Dios mío», el administrador balbuceó. «Debe haber algún error, tal vez...» «¿Error?», lo interrumpió con voz quebrada. «El error fue hacerme enterrar un ataúd vacío». Las piernas le fallaron y apoyó las manos sobre el ataúd. Por un instante, todo pareció girar. Recordó su rostro, la niña, la cicatriz. Entonces era verdad. «Alejandra, estás viva». Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero lo que sintió no fue alivio, fue ira. «¿Quién me hizo esto? ¿Por qué?». Salió del cementerio sin despedirse, con el corazón en llamas. En los días siguientes, Benjamín vivió solo para buscar esa respuesta. Volvió al mercado todos los días, vestido discretamente, tratando de no llamar la atención. Mostraba fotos antiguas, preguntaba por una mujer de cabello castaño y una niña rubia que vendían flores. «Nunca la he visto, señor», respondían algunos. Otros desviaban la mirada desconfiados. Dejó recompensas en efectivo, pegó anuncios anónimos, contrató detectives privados. Pero el silencio era su única respuesta. Aún así, no desistió. Algo más fuerte que la duda lo impulsaba. La certeza. Una noche sofocante, casi una semana después, el destino volvió a moverse. Mientras conducía por las afueras de la ciudad, vio una pequeña florería con las luces encendidas. Era demasiado tarde para que estuviera abierta. Detuvo el coche y observó por la ventana. El reflejo del vidrio le mostró exactamente lo que su corazón ya sabía. Allí estaba ella, Alejandra, con un delantal, acomodando macetas con el mismo cuidado de antes. A su lado la niña, riendo por algo que su madre había dicho. El sonido de esa risa atravesó el cristal y le rasgó el pecho. Benjamín abrió la puerta de la florería despacio, pero el chirrido del metal delató su presencia. Alejandra se volvió, y el tiempo pareció repetirse. El mismo asombro, la misma tensión, pero esta vez sin posibilidad de escape. «¿Por qué?», preguntó él, con la voz temblorosa. «¿Por qué me hiciste enterrar un ataúd vacío? ¿Quién es esa niña? ¿Qué más me han ocultado?». Ella retrocedió un paso, pálida, con la mirada suplicante. «Benjamín, por favor, no me pidas calma. He vivido 8 años como un muerto. 8 años, Alejandra». El sonido de su propia voz resonó en las paredes de la pequeña tienda, y por un momento, hasta las flores parecieron guardar silencio ante la verdad que estaba a punto de salir a la luz. El aire dentro de la pequeña florería se sentía pesado, como si el propio oxígeno tuviera miedo de moverse. Alejandra mantenía las manos temblorosas sobre el mostrador, los ojos llenos de lágrimas, mientras Benjamín, inmóvil frente a ella, parecía el retrato de la incredulidad. Dora, la niña, observaba todo con curiosidad y miedo, aferrándose al delantal de su madre. El silencio se extendió por largos segundos, hasta que él habló con una voz ronca y quebrada. «Enterré un ataúd vacío, Alejandra. ¿Entiendes lo que eso significa? 8 años creyendo en una mentira». Ella intentó respirar hondo, pero el pecho apenas se movía. «Lo sé, y si pudiera, lo habría hecho todo diferente». Benjamín dio un paso al frente, la mirada ardiendo. «Entonces explícame. ¿Por qué me dejaste creer que tú y nuestra hija estaban muertas?». Las palabras resonaron, hiriendo cada pétalo del lugar. Alejandra temblaba, pero su voz salió baja, sincera y cargada de culpa. «Porque no era seguro. Necesitaba protegerte». Él rió, un riso breve y doloroso. «¿Protegerme? ¿De qué? ¿Del amor que sentía por ustedes?». Ella levantó la mirada, los ojos brillando bajo la luz amarillenta del techo. «De un hombre capaz de destruir todo lo que tocara. De Doménico». El nombre hizo que el aire se congelara. Benjamín abrió los ojos sintiendo la sangre hervir. «Mi socio, el hombre que estuvo conmigo el día del entierro, que lloró a mi lado».
Alejandra asintió, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Sí, lloraba de rabia, no de dolor. Su mirada se perdió por un momento, reviviendo el terror. Unos días antes del parto, me buscó. Dijo que me amaba y que si no me quedaba con él, te destruiría. No le creí, hasta que encontré mensajes, pruebas de que había sobornado a alguien en el hospital. Planeaba matar a nuestra hija al nacer, para hacerme creer que el destino había sido cruel. Benjamín dio un paso atrás, incrédulo. ¿Estás diciendo que ese hombre quería matar a nuestro bebé? Alejandra cubrió su rostro con las manos. Sí, entré en pánico. Le conté todo al doctor González. Fue el único en quien confié. Cuando empecé el trabajo de parto, él fingió mi muerte y la de Dora. Dijo a los médicos que hubo complicaciones y registró los fallecimientos. Esa misma noche, nos sacó del hospital por la parte trasera, envueltas en sábanas. Lloré todo el tiempo, no por miedo, sino por ti. Sabía el dolor que te causaría. Benjamín se pasó las manos por la cara, tratando de entender. Podías haberme buscado, haberme dicho la verdad. Yo te habría protegido. Ella negó con la cabeza, la mirada destrozada. No, Benjamín, no entiendes. Doménico lo controlaba todo. Las empresas, los periódicos, hasta la policía. Si hubiera sabido que estábamos vivas, te habría matado para silenciarnos. El doctor González dijo que la única salida era desaparecer. Benjamín caminó hasta la pared, apoyándose en ella para no derrumbarse. Entonces, mientras yo lloraba frente a una lápida, tú criabas a nuestra hija con otro nombre, en otra vida. ¿Crees que fue fácil? Lo interrumpió ella con un grito desgarrador. ¿Crees que fue simple ver crecer a Dora y no poder mostrarle quién eras? Veía tus entrevistas en la televisión, tus fotos en las revistas. Cada vez que te veía solo yo casi regresaba, pero el miedo siempre ganaba. Las lágrimas corrían sin control. Dora, confundida, miró a ambos y susurró: «Mamá, ¿ese hombre es de verdad mi papá?». El silencio que siguió fue casi sagrado. Alejandra asintió llorando. «Sí, mi amor, él es». Benjamín se acercó despacio, como temiendo romper el momento. Se arrodilló frente a la niña y su voz salió trémula. «Te esperé, todos los días. Hablé con el viento. Le pedí a Dios que me dejara verte, aunque fuera en sueños». Dora lo miró con los ojos grandes y curiosos. «¿Rezabas por mí?». Él sonrió, el rostro empapado. «Más que por mí mismo». La niña dudó un instante, luego dio un paso adelante y lo abrazó. Un abrazo tímido, pero suficiente para detener el tiempo. Benjamín cerró los ojos y sollozó en silencio, sintiendo al fin el toque que el destino le había negado por 8 años. Alejandra se acercó, arrodillándose junto a ellos. El reencuentro parecía un milagro y una condena al mismo tiempo. «Sé que no merezco perdón, Benjamín, pero si hubiera tenido otra opción habría hecho todo igual». Él la miró, los ojos húmedos, la respiración entrecortada. «Me quitaste todo, y aún así no puedo odiarte». Alejandra intentó sonreír, pero su rostro se deshizo en lágrimas. «Regresé porque ya no podía vivir en la mentira. Necesitaba contártelo todo». El silencio que siguió fue roto por una decisión que ardía en el pecho de Benjamín. Él va a pagar por esto, por cada segundo que nos robó. Alejandra lo sujetó de los brazos. «No lo hagas. Doménico todavía tiene poder, tiene gente en todas partes. Si descubre que Dora existe, intentará quitárnosla otra vez». Benjamín miró a su hija, luego a su esposa. «Entonces que venga, pero ya no voy a vivir con miedo». Se levantó, decidido, secando las lágrimas con el dorso de la mano. «Vendrán conmigo, ahora, a casa». Alejandra dudó, el corazón en guerra. «¿A la mansión? Benjamín, es peligroso». Él se acercó, la voz firme pero llena de ternura. «Es el único lugar al que pertenecen. Donde te amé, donde soñé con nuestra hija. Esa casa estuvo muerta 8 años. Es hora de que vuelva a vivir».
Dora lo miró inocente. ¿Vamos a vivir en un castillo, papá? Él rió suavemente, la voz quebrada. Sí, mi amor, y allí, te prometo, nadie volverá a separarnos jamás. Extendió la mano. Alejandra la miró, dudó un instante y luego la tomó. Las tres manos se entrelazaron, la de él, la de ella y la de la niña, y en ese toque algo se encendió de nuevo, la llama que el tiempo había intentado apagar. Mientras salían de la florería, la luna se reflejaba en los vidrios y el viento agitaba las flores del mostrador, esparciendo pétalos blancos por el suelo. Cada pétalo parecía anunciar un nuevo comienzo, aunque aún manchado por viejas heridas. El camino de regreso fue silencioso, pero el silencio no era vacío. Era denso, cargado de recuerdos e incertidumbres. El coche se deslizaba por las avenidas iluminadas, y desde el asiento trasero, Dora observaba el mundo por la ventana, maravillada con las luces de la ciudad. Benjamín conducía sin decir palabra, la mirada fija en la carretera, como si cada kilómetro lo acercara a un fantasma que estaba a punto de enfrentar, el de sí mismo. Alejandra, a su lado, mantenía las manos unidas sobre el regazo, el rostro dividido entre el alivio y el miedo. A veces lo miraba de reojo y veía a un hombre destruido intentando recomponerse. ¿Estás seguro de esto?, preguntó en voz baja, casi un susurro. Él asintió. Más que de cualquier otra cosa en mi vida. Ese lugar me mató una vez. Ahora quiero que me devuelva la vida. Cuando el portón de la mansión se abrió, la sensación fue irreal. Alejandra respiró hondo, el corazón acelerado. La casa se alzaba imponente, iluminada por luces doradas que se reflejaban en los vitrales, como si el tiempo se hubiera detenido esperándolos. Dora, con los ojos muy abiertos, tomó la mano de su madre. ¿Aquí vamos a vivir? Benjamín sonrió levemente. Sí, mi amor, esta fue y siempre será su casa. Al cruzar la entrada, el sonido de sus pasos resonó sobre el mármol frío. El aroma a madera antigua y jazmín flotaba en el aire, el mismo perfume que Alejandra solía usar. Por un instante, se sintió de nuevo en aquella vida que creía perdida. Las paredes estaban cubiertas de cuadros antiguos, y entre ellos, una pintura de Alejandra joven sonriendo. Ella se detuvo frente al retrato, los ojos llenos de lágrimas. ¿No quitaste nada?, preguntó con voz temblorosa. Benjamín negó con la cabeza. Ni un cuadro. Traté de vivir con los recuerdos, incluso cuando me mataban todos los días. Se acercó y pasó los dedos por el marco, como quien toca una reliquia. Durante años hablé con esta imagen. Pedía perdón, pedía respuestas, y ahora estás aquí. Alejandra bajó la mirada, sintiendo el peso de la culpa y el milagro de su regreso. Dora, curiosa, exploraba el salón con cuidado. Tocaba los muebles, subía las escaleras, miraba los candelabros como quien entra en un cuento de hadas. «Mamá, hay tanto brillo aquí», dijo, encantada. Alejandra sonrió, conmovida por la pureza de su hija ante ese mundo que alguna vez fue suyo. Benjamín las observaba de lejos, y algo dentro de él comenzó a recomponerse. Por primera vez en 8 años, el sonido de una risa infantil resonó en los pasillos, y no sonó fuera de lugar. Esta casa necesitaba eso, murmuró para sí mismo. Esa noche, se sentaron a la mesa del comedor, que llevaba años cubierta con una sábana blanca. Benjamín la retiró, revelando la porcelana intacta y los cubiertos relucientes. No dejé que nadie tocara esto desde el día. Se detuvo, respiró hondo. Desde el día en que las perdí. Alejandra lo observó en silencio, el corazón apretado. ¿Viviste solo aquí todo este tiempo? Él asintió. Solo con lo que quedó. A veces creía oír pasos, risas, pero solo eran los recuerdos gritando. Dora apoyó el mentón en las manos y sonrió. Entonces ya no vas a oír voces tristes, papá, porque yo voy a hablar todo el tiempo.
Su risa inocente arrancó una sonrisa sincera de Benjamín. Después de la cena, Alejandra caminó por los pasillos, tocando cada mueble, cada cortina, como si reviviera recuerdos. Se detuvo frente al dormitorio que alguna vez fue el de ellos. La cama seguía allí, con las mismas sábanas, el mismo aroma. Se sentó al borde del colchón y lloró en silencio. Benjamín apareció en la puerta y la observó por unos segundos antes de decir: ¿Sabes qué es lo más extraño? Nunca pude cambiar nada aquí. Era como si esperara que volvieras. Ella levantó la mirada, los ojos húmedos, y volví. Él sonrió levemente, una lágrima rodando. Sí, volviste, y trajiste lo que más necesitaba recordar, que todavía sé amar. A la mañana siguiente la mansión parecía distinta. El sol se filtraba por las ventanas y la luz se reflejaba en las flores que Dora había recogido del jardín. El sonido leve de los pájaros se mezclaba con las risas de la niña mientras corría por los pasillos. Alejandra, con el delantal que trajo de la florería, preparaba café en la cocina, un gesto simple, pero lleno de vida. Benjamín observaba todo desde la puerta, como quien teme despertar de un sueño. «¿Hace cuánto que no se oía el sonido de la vida aquí?», murmuró. Alejandra se volvió y sonrió. «Es la casa intentando respirar de nuevo». Mientras tomaban café juntos, Benjamín no podía dejar de mirarlas. «No tienen idea de lo que esto significa para mí», dijo conmovido. Alejandra extendió la mano sobre la mesa y tocó la suya con ternura. «Solo queremos empezar de nuevo, Benjamín, un día a la vez». Él asintió, tragando en seco. Dora, emocionada, levantó su vaso de leche y dijo con orgullo: «Entonces este es el primer día de nuestra nueva familia». Alejandra y Benjamín se miraron y por un instante fue como si el tiempo hubiera vuelto al principio, antes de las tragedias, antes de las mentiras, antes del miedo. Pero en el fondo, algo todavía lo inquietaba. La sombra de Domenico, el hombre que había intentado robarlo todo, se cernía como un espectro sobre aquella paz reciente. Benjamín disimuló la opresión en el pecho y sonrió para no preocuparlas. «Nada va a separarnos», pensó, mirando las pequeñas manos de Dora. La mansión dormía en silencio. Era una de esas noches en que el viento parecía susurrar historias antiguas entre las rendijas de las ventanas. Alejandra y Dora dormían en la habitación de huéspedes, agotadas después de un día lleno de risas y arreglos. Benjamín, sin embargo, seguía despierto, sentado en el despacho, mirando los papeles sobre el escritorio. Intentaba concentrarse en las cuentas, en los negocios, pero su mente regresaba siempre al mismo nombre: Domenico. La sola idea le provocaba un escalofrío. «Debe saber que ella volvió», murmuró, inquieto. La idea lo consumía. Sabía que aquel hombre era poderoso, peligroso, y que no dejaría el pasado enterrado. A lo lejos un trueno retumbó, seguido del sonido sutil de neumáticos sobre el asfalto mojado. Benjamín se levantó, caminó hasta la ventana y miró hacia el portón principal. Nada, solo la oscuridad y las sombras de los árboles moviéndose con el viento. Aún así, la sensación de peligro no lo abandonaba. Regresó al escritorio, pero antes de sentarse escuchó un chasquido seco, el inconfundible sonido de una puerta forzada. El cuerpo reaccionó antes que la mente. Corrió al pasillo y apagó las luces, el corazón latiendo con fuerza. Un ruido metálico resonó desde la planta baja, seguido de una voz apagada. «Rápido, entren y cierren las ventanas». Benjamín reconocería esa voz en cualquier parte. Domenico. En segundos, el terror tomó forma. 3 siluetas cruzaron el vestíbulo. Una de ellas alta, con saco oscuro y mirada febril. Domenico García, el hombre que un día fue su amigo, estaba allí, trayendo el infierno consigo. «Siempre fuiste descuidado, Benjamín», dijo con una sonrisa enferma. «Dejar las luces encendidas como si quisieras que te encontraran». Benjamín dio un paso al frente, la rabia superando el miedo.
¿Qué es lo que quieres, desgraciado? Doménico avanzó, los ojos encendidos. Lo que siempre fue mío. Detrás de él, dos hombres armados levantaron las pistolas y el clic del metal resonó como una sentencia. Alejandra despertó con el ruido. El instinto habló primero. Tomó a Dora en brazos y la metió dentro del armario del cuarto. «Quédate calladita, mi amor, no hagas ruido, prométemelo». La niña temblaba, los ojos muy abiertos. «¿Qué pasa, mamá?» «Shh, solo prométemelo». Dora asintió, abrazando el osito que siempre llevaba consigo. Alejandra respiró hondo y salió al pasillo. La escena era una pesadilla. Doménico la vio y esbozó una sonrisa lenta y cruel. «Ah, la difunta decidió resucitar». Benjamín se interpuso entre ellos, la mirada encendida. «No la toques». «No entiendes, Benjamín», gritó Doménico, con los ojos desquiciados. «Ella siempre fue mía. El destino solo se equivocó de nombre en la invitación de boda». Se acercó, y la tensión se podía cortar en el aire. Benjamín avanzó, pero uno de los hombres lo golpeó con la culata del arma, haciéndolo caer de rodillas. Alejandra gritó, intentando correr hacia él, pero fue sujetada con violencia. «Míralos, la pareja perfecta», se burló Doménico. «Qué bonito reencuentro. Lástima que terminará mal». La risa que soltó era el eco mismo de la locura. Mientras tanto, en el armario, Dora temblaba, su pequeño cuerpo encogido entre la ropa. Afuera, los gritos se mezclaban con pasos pesados. Mordió su labio conteniendo el llanto. Entonces notó algo en el suelo, el celular de su madre que había caído cuando Alejandra salió. Con manos temblorosas, deslizó el dedo por la pantalla. «Señor, ayúdame», susurró. Abrió el teclado y marcó el número de la comisaría local, el único que conocía. Cuando el policía respondió, dijo en un susurro apenas audible: «Por favor, vengan rápido, están aquí, en la mansión Díaz». Y colgó enseguida, el corazón a mil. En la sala, Doménico caminaba de un lado a otro, cada paso era una muestra de su desequilibrio. 8 años, 8 años creyendo que estaba muerta, y ahora descubro que la escondiste, Benjamín. Debí acabar contigo en aquel hospital. Benjamín, herido, se levantó lentamente. «No vas a tocarlas, ni hoy ni nunca». Doménico sonrió, inclinando la cabeza. «Ah, pero sí lo haré, porque ahora quien decide quién vive y quién muere soy yo». Apuntó la pistola directo al pecho de Benjamín, el cañón brillando bajo la luz tenue. «¿Sabes qué es curioso? Siempre lo tuviste todo, y aún así perdiste. Yo, que no tenía nada, ahora tengo el poder de borrarte de la historia». Alejandra lloraba, suplicando: «Por favor, Doménico, no hagas esto, no lo lastimes. La culpa fue mía, no suya». Pero él parecía ajeno a toda razón, consumido por su propia locura. «Silencio», gritó acercándose a ella. «Debiste ser mía. Y ahora lo serás, aunque sea en el infierno». Los hombres los acorralaron contra la pared. Benjamín abrazó a Alejandra con el cuerpo, protegiéndola, la mirada firme, aunque el miedo se reflejaba en sus ojos. «Si vas a matarme, hazlo ya», lo desafió. Doménico sonrió, apuntando el arma directo a su rostro. «Con gusto». El clic del arma resonó en la sala, seguido de un silencio mortal. Alejandra gritó y cerró los ojos. Pero antes del disparo, el sonido de sirenas rompió la tensión como un trueno. «Policía, nadie se mueva», gritó una voz, mientras pasos pesados invadían el vestíbulo. Doménico se giró, furioso, aturdido. «¿Cómo supieron?» Uno de los hombres intentó disparar, pero cayó antes de jalar el gatillo. El otro soltó el arma y levantó las manos. Las luces rojas de las patrullas se proyectaban por las ventanas, parpadeando en las paredes. En medio del caos, Benjamín avanzó, empujando a Alejandra hacia atrás y tomando a Doménico del cuello. «¡Se acabó!», gritó, el rostro a centímetros del suyo. Doménico intentó reaccionar, pero los policías ya estaban dentro, apuntando sus armas. «Suéltelo, señor Díaz», ordenó uno. Benjamín lo empujó con fuerza y Doménico cayó al suelo.
Sonaron las esposas. «No entienden», gritó él fuera de sí. «Ella es mía, siempre fue mía». Pero sus palabras se perdieron entre el ruido del metal cerrándose y el llanto de Alejandra en el pasillo. Dora salió corriendo de la habitación, las piernas temblorosas, el rostro empapado en lágrimas. «¡Mamá!». Alejandra se arrodilló y la abrazó con fuerza, el cuerpo entero temblando. Benjamín se acercó rodeándolas a ambas en un abrazo apretado, el corazón desbocado. Afuera, las luces de las patrullas parpadeaban como llamas azules reflejadas en los cristales. Domenico fue llevado gritando, mientras la lluvia, suave y fría, comenzaba a caer, lavando la sangre y el miedo de la noche. Dentro de la casa, el corazón de una familia volvía a latir por primera vez en años, demostrando que el amor, aunque herido, aún podía sobrevivir a lo imposible. La madrugada fue larga. Las sirenas se habían silenciado hacía horas, pero el eco aún vibraba dentro de la mansión, mezclado con el recuerdo del miedo. Benjamín permaneció un tiempo apoyado en la ventana, observando las patrullas alejarse por el camino. Con cada luz azul que desaparecía, sentía que el peso de la noche también se disipaba. Alejandra estaba sentada en el sofá, con Dora dormida en su regazo, el rostro tranquilo como si nada hubiera pasado. El contraste entre la paz de la niña y el caos que habían vivido resultaba doloroso. Benjamín se acercó, acarició sus cabellos y murmuró: «Se acabó». Pero en el fondo sabía que aún quedaba algo por cerrar, algo más profundo que la venganza o el miedo. A la mañana siguiente, el sol salió tímido, filtrándose entre las cortinas del salón. Alejandra despertó con los ojos hinchados, pero con una extraña ligereza en el pecho. Benjamín ya estaba de pie con una camisa oscura y una masa en la mano. «¿A dónde vas?», preguntó la voz cansada. «A terminar lo que empezó hace 8 años», respondió él con un tono firme, casi solemne. Dora, somnolienta, se estiró y lo llamó. «Papá, ¿a dónde vas?». Él sonrió, arrodillándose frente a ella. «Voy a despedirme de una mentira, mi amor, y cuando regrese, empezaremos de nuevo». El camino al cementerio fue silencioso, pero cargado de una sensación de liberación. Alejandra sostenía la mano de Dora, ambas mirando por la ventana el paisaje que pasaba. Los árboles, el cielo claro, la carretera que durante tantos años simbolizó el dolor. Cuando el coche se detuvo, el viento soplaba frío, levantando las hojas secas alrededor de las tumbas. Benjamín caminó adelante, la masa pesada en la mano, la mirada fija en las 2 lápidas de mármol, una junto a la otra. En ellas, los nombres: Alejandra Díaz y Dora Díaz, grabados con fechas y epitafios. Se detuvo frente a ellas, respirando hondo, el corazón latiendo en un compás extraño, como si cada latido despidiera una parte del pasado. Alejandra se quedó a unos pasos detrás, sosteniendo la mano de la niña. 8 años, susurró con voz quebrada. 8 años mirando nuestra tumba y creyendo que el amor había terminado. Benjamín giró la masa entre los dedos, sintiendo el frío del metal. «El amor no terminó, Alejandra, solo fue enterrado vivo». Su respuesta fue firme, casi amarga. Se acercó y tocó la superficie helada de la lápida con la punta de los dedos, cerrando los ojos. Por un momento, el tiempo pareció retroceder. El funeral, las lágrimas, el sonido del ataúd descendiendo. «Hablé con ustedes todos los días», murmuró, «y ahora por fin pueden escucharme de verdad». Dora observaba en silencio, tratando de comprender. «Papá, ¿por qué el nombre de mamá está aquí?». Él se agachó a su lado y le respondió con ternura: «Porque un día hicieron creer al mundo que ustedes estaban muertas. Pero hoy vamos a mostrar que la verdad volvió a la vida». La niña asintió con mirada pura y decidida. Benjamín se levantó, alzó la masa y con un solo golpe rompió el nombre grabado en la piedra. El sonido seco del impacto resonó por todo el cementerio, fuerte y simbólico. Un segundo golpe siguió, partiendo la lápida en 2. «Aquí no descansan recuerdos».
dijo jadeando. Aquí descansa la mentira que casi nos mata. Alejandra no pudo contener el llanto. Caminó hacia él y lo abrazó por la espalda, apretándolo con fuerza. No tenías que hacerlo solo. Él se volvió tomando su rostro entre las manos. Necesitaba cerrar este ciclo para poder mirarte sin culpa, para poder mirar a nuestra hija y ver lo que aún es verdadero. Dora corrió hacia ellos, abrazándolos con fuerza. «Ahora somos de verdad, ¿verdad?», preguntó mirando hacia arriba con la sonrisa más pura del mundo. Alejandra acarició su cabello y respondió: «Siempre lo fuimos, mi amor. Solo faltaba que el mundo lo supiera». El viento sopló más fuerte, levantando pétalos de flores marchitas sobre las tumbas. El sol, al fin, rompió las nubes, bañando a los tres con una luz dorada. Benjamín respiró profundo y dejó caer la maza al suelo, como quien suelta un peso. «Se acabó», dijo en voz baja. Alejandra apoyó la cabeza en su hombro, y Dora, entre ambos, les tomó las manos. Por un instante, el cementerio entero pareció guardar silencio, como si respetara aquel momento. La mentira estaba enterrada, pero la vida verdadera, acababa de nacer allí, entre el polvo y el perdón. Permanecieron así unos segundos, mirando las piedras quebradas frente a ellos. Ya no había nombres, ni epitafios, ni fantasmas, solo el sonido del viento y el aroma de flores frescas. Alejandra secó sus lágrimas y miró a Benjamín. «¿Y ahora?», preguntó. Él miró a Dora, que jugaba con un pétalo blanco entre los dedos, y respondió con una leve sonrisa: «Ahora volvemos a casa». Y esta vez no hay ninguna mentira esperándonos allí. El final de aquella tarde se sentía distinto. El cielo, pintado en tonos dorados y rosados, se reflejaba en las ventanas de la mansión, como si el propio tiempo hubiera decidido detenerse para contemplar lo que quedaba de una historia de amor que desafió hasta la muerte. Benjamín caminaba por el jardín en silencio, sintiendo bajo sus pies el toque húmedo del pasto recién regado. Alejandra lo observaba desde lejos, mientras Dora recogía flores cerca del lago, tarareando una melodía suave, un sonido tan simple, pero capaz de llenar todos los vacíos que habían dejado los años de luto. Era como si la casa, dormida durante tanto tiempo, respirara de nuevo, agradecida por haber recuperado su razón de existir. Cuando Dora se acercó con un lirio blanco en las manos, Benjamín se arrodilló para recibirlo. La niña sonrió, su rostro iluminado por el reflejo del atardecer. «Es para ti, papá. Mamá dice que los lirios significan un nuevo comienzo». Él sostuvo la flor con delicadeza, las manos temblorosas, y respondió con la voz entrecortada: «Entonces este es el comienzo más hermoso de mi vida». Alejandra se acercó despacio, y los tres quedaron uno al lado del otro, mirando el horizonte. El viento movía las flores a su alrededor, y por un instante, el mundo entero pareció caber en esa escena. El pasado, el presente y el futuro cosidos por un mismo hilo de esperanza. Benjamín respiró hondo y miró a Alejandra, los ojos llenos de lágrimas, pero serenos. «Durante 8 años viví rodeado de silencio y fantasmas. Pensé que lo había perdido todo, y ahora me doy cuenta de que lo que perdí no fue el tiempo, fue el miedo». Ella lo miró con ternura, sin poder contener el llanto. «¿El miedo de amar otra vez?», preguntó. Él asintió, sonriendo suavemente. «El miedo de vivir, Alejandra, de creer que el amor aún podía encontrarme. Pero volviste. Volvieron, y me enseñaron que lo que es verdadero siempre encuentra el camino de regreso». Dora, curiosa, les tomó las manos y preguntó con la inocencia de quien convierte el dolor en luz: «Papá, entonces ahora ya nunca más nos vamos a separar, ¿verdad?». Benjamín se inclinó, mirándola a los ojos, y respondió: «Nunca más, hija mía. Te lo juro, delante de Dios, que nada en este mundo volverá a separarnos». Alejandra también se arrodilló y los abrazó. Las 3 manos se unieron, y el gesto,
simple, se volvió sagrado, un pacto silencioso entre lo que fue y lo que aún vendría. El viento sopló fuerte, y los pétalos de los lirios danzaron en el aire, como si el universo entero fuera testigo de aquella promesa. El sol, casi escondido en el horizonte, arrojaba un brillo dorado sobre sus rostros. Alejandra apoyó la cabeza en el hombro de Benjamín, y él los envolvió a ambas con los brazos, en un abrazo que no necesitaba palabras. La risa de Dora resonó por el jardín, mezclándose con el canto lejano de los pájaros regresando a casa. ¿Sabes qué pienso, papá?, dijo ella mirando al cielo. Somos como las flores. Aunque el invierno las mate, la primavera siempre las hace renacer. Benjamín sonrió, y Alejandra también, conmovida por la sabiduría que solo una niña podía tener. La luz del atardecer bañaba el jardín, y en ese instante el pasado pareció rendirse por fin. Benjamín levantó la vista al cielo y por primera vez dio las gracias. «Gracias por devolverme la vida», dijo en voz baja, sin saber si hablaba con Dios, con el destino o con las dos personas a su lado. Alejandra lo apretó con ternura, y Dora, abrazada a ambos, respondió sonriendo: «La vida nunca se fue, papá, solo esperó a que llegáramos». Aquella frase tan simple y pura llenó los ojos de Benjamín de lágrimas. Mientras el sol se ocultaba por completo, el jardín se cubrió de tonos anaranjados y suaves. El viento llevaba el perfume de las flores y el eco de las risas que se mezclaban con la brisa. La casa, antes fría y silenciosa, ahora latía con vida, amor y redención. Benjamín miró a Alejandra y susurró: «Tal vez el milagro no fue verte viva, tal vez el milagro fue aprender a vivir de nuevo». Ella lo besó suavemente, entre lágrimas y sonrisas, y Dora corrió a su alrededor, girando con el lirio en la mano, riendo como si el mundo nunca hubiera conocido el dolor. Y así, bajo el atardecer que doraba cada rincón de la mansión, el amor renació. No el amor perfecto, sino el amor real, aquel que sangra, que se equivoca, que sobrevive. El amor que perdona, el amor que regresa a casa después de haberse perdido. Y mientras las sombras de la noche se tendían sobre el jardín, tres corazones latían juntos, en un mismo compás, demostrando que incluso las historias nacidas del dolor pueden terminar en luz. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.